Bien, 9:20. Ayer en Tolerancia Cero, como veíamos, estuvo el presidente electo Gabriel Boric y esta entrevista nos permitió profundizar en algunas de las ideas matrices de su futuro gobierno, también de las decisiones que ha ido adoptando ya, por ejemplo, respecto a quienes conforman su gabinete. Abordó varios temas, algunos de los desafíos importantes que vienen. Vamos a analizar esto. Estamos en contacto con el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio. Cristóbal, buenos días, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. Cristóbal, bueno, dejó varias frases y ya podremos ir analizando en algunos puntos y en las decisiones que ha ido adoptando Gabriel Boric, pero me gustaría partir con un diagnóstico que tiene Gabriel Boric respecto al proceso de renovación de la izquierda en Chile. Él decía ayer en esta conversación en Tolerancia Cero que tenía una mirada crítica a los 30 años, que la sigue teniendo también sobre la renovación del socialismo chileno. ¿Qué lectura haces tú respecto a la respuesta que él está tratando de dar a ese proceso en el inicio de su gobierno, con las decisiones que ha tomado hasta ahora? Yo creo que lo que está haciendo el presidente electo Gabriel Boric es ponernos un poco al día. Yo diría en una renovación muy tardía, muy a cuentagotas, y respecto de la cual obviamente tienen responsabilidad los partidos de la transición, llamémosle así, ¿cierto? Muchos de ellos son anteriores a la transición, pero aquí evidentemente hubo negligencia de los cuadros políticos de la transición para acelerar, para facilitar, para promover recambio interno. Lo que está ocurriendo ahora, de hecho, las fotos de este variopinto, caleidoscópico, ¿cierto?, gabinete, tiene que ver justamente con poner un poco a Chile al día. Pero yo creo que tiene toda la razón, de que aquí hay una responsabilidad importante, más allá de lo que hayan hecho desde el punto de vista de la gestión de gobierno. Estaremos todos de acuerdo de que aquí hubo una incapacidad estructural de los cuadros políticos de la transición para promover procesos de recambio. ¿En qué sentido lo está poniendo al día, Cristóbal? ¿O cómo se refleja eso desde el punto de vista, por ejemplo, de la conformación de su gabinete? Bueno, el núcleo político del gobierno, donde está el poder, ¿cierto? Su círculo de hierro, como se suele decir desde el punto de vista del gabinete, es la generación del 2011, ¿cierto? Es una generación que no tiene su piel marcada por la experiencia autoritaria, llamémosle así, sino que adquiere conciencia política en democracia. Y el 2011 debuta, ¿cierto?, con una manifestación que tiene un sustrato ideológico, ¿cierto?, que apunta contra un tipo de modelo que ellos le llaman neoliberal, ¿cierto?, etcétera, y que por lo tanto produce una crítica política legítima a cómo sus padres estaban gobernando, y se dan cuenta de que en los partidos de la Concertación no existe ese espacio y por lo tanto construyen estructuras partidarias propias para competir contra los padres y abuelos, por decirlo de alguna manera. Y me parece que el hecho de que su comité político, Isquia Siches, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, ¿cierto?, pertenezcan a esa generación, a ese elenco 2011 céntrico de alguna manera, creo que deja patente que ahí hay un proceso de renovación importante. Aún así, echa mano también a figuras de ese mundo que intentan reemplazar, ¿no? O sea, está Carlos Montes dentro del gabinete. Claro, no está en el núcleo de poder, pero está dentro del gabinete. Mario Marcel, por ejemplo, ¿no?, que también uno podría identificar con esa concertación. Y es cierto que Gabriel Boric nunca ha renegado de esa continuidad histórica, ¿no?, y pone énfasis en eso también. Pero de todas maneras ha llamado la atención que incorporara de todas maneras a estas figuras. ¿Cómo lo entiendes tú? Por cierto, bueno, es que esto tampoco hay que leerlo como una rabieta adolescente donde tú no quieres que estén los que protagonizaron, ¿cierto?, el periodo anterior. En este caso, lo que creo que hace Gabriel Boric, correctamente creo yo, Sebastián, es que compra las piezas por separado. Va a buscar aquellos elementos que le sirvan para generar ciertas certidumbres, que es el caso de Marcel, ¿cierto?, y también para generar los lazos que le permitan tener una cierta capacidad parlamentaria de llevar a cabo su agenda, ¿cierto? Si es que él no se mueve de Apruebo Dignidad, tiene apenas un tercio del Congreso, ¿cierto? Que el gran problema de los presidentes hoy día, que están condenados a ser minoritarios en un sistema como el actual, ¿cierto?, con un panorama político fragmentado. Y él lo que va a buscar, obviamente, es tratar de construir mayorías parlamentarias y, por lo tanto, suma a personas cercanas al Partido Socialista, al Nuevo Trato, ¿cierto?, el PPD, etcétera, Partido Radical incluso. Y por el lado de Marcel, me parece que
es un error garrafal leer esto como que volvió a la concertación. Lo que está haciendo con Marcel es buscar una persona que le asegura que en el frente interno va a calmar las aguas en términos económicos, ¿cierto? No es solamente darle tranquilidad al mercado y a los agentes del sistema financiero, es que en general lo que hace es promover la sensación de que las reformas y las transformaciones que se proponen se van a hacer con cierta seriedad, con cierta responsabilidad fiscal. Y eso me parece que es un acierto, independiente de que Marcel sea ex PS o ex PPD. Esto no es el regreso a la concertación y creo que es un tremendo error leerlo así. Ajá. ¿Y por qué hay algunos que interpretan de esa manera esta decisión, Cristóbal? ¿Por qué crees tú que algunos apuntan hacia esta concertación 3.0? No sé, Hugo Gutiérrez, por ejemplo, convencional, exdiputado del Partido Comunista, ironizaba con esto un poco, ¿no? Decía, mira, el Partido Socialista va ganando a pesar de haber perdido, algo así, parafraseando la frase. Pero hay muchos que miran con cierto resquemor o desconfianza estas decisiones. Es cierto que el Partido Socialista gana mucho habiendo aportado poco, eso es cierto. Ahora, como tú bien dices, o algo sugeriste hace un rato, si es que el proceso de renovación político hubiese funcionado bien, probablemente nunca hubiera existido ni RD ni Convergencia, y probablemente un joven Gabriel Boric habría estado en la Juventud Socialista en Derecho en la Chile, ¿cierto? Si es que realmente los partidos se hubiesen renovado correctamente, porque yo creo que él pertenece a esa tradición de pensamiento político en Chile, que la podríamos llamar algo así como una especie de socialismo libertario o algo así. Ahora, obviamente que Hugo Gutiérrez y aquellos que sienten que el gabinete no refleja toda su predilección, ¿cierto? Obviamente van a ser críticos, a ellos les habría gustado quizás algo distinto, pero creo que se equivocan al fijarse solamente en esos elementos y no darse cuenta de que en el conjunto este es un gobierno que captura bastante bien, yo diría, tanto la necesidad de mayor diversidad en los elencos gobernantes, como también una cuestión que podemos discutir, ¿cierto?, que avanza bastante también en la dimensión identitaria. O sea, que es muy importante el género, muy importante la orientación sexual, muy importante el colegio o en este caso la universidad donde estudiaste o la región, para mostrar que no son los mismos hombres blancos, heterosexuales, católicos de clase alta, colegio privado, capitalinos, amigos de Sebastián Piñera, ¿cierto? Sí. Me parece que esa dimensión más identitaria que le dio también refleja de alguna manera el momento político que está viviendo Chile. Así es que yo creo que raya para la suma, como diría nuestro amigo Paulsen, la sensación que genera este primer gobierno me parece que es positiva, más allá de las obvias críticas que hagan las personas que no quedaron enteramente satisfechas. Sí, y en ese sentido, Cristóbal, ¿tú crees que esta es una respuesta política, digamos, ad hoc para el momento que está viviendo Chile desde el octubre de 2019? Porque uno queda con la sensación de que después de distintos procesos electorales que hemos vivido y instancias de manifestación popular, digamos, ha habido intentos como por decir, mira, sí, esto es lo que faltaba, ok, aquí estamos dándole un cierre en un proceso que en realidad nunca ha terminado. ¿Tú crees que al menos en esta señal de la conformación del gabinete y con quién va a partir Gabriel Boric gobernando el próximo 11 de marzo, ¿tú crees que se busca dar esa respuesta a ese proceso? A ver, entendiendo, Sebastián, que gobernar es más difícil que nunca, y muchas veces las ideas y los programas finalmente terminan cediendo ante el poder de la realidad, ¿cierto? Gobernar es navegar, y navegar frente a tormentas que quizás hoy día no están a la vista. Cada día tiene su afán cuando uno está en la moneda, ¿cierto? Y no estás necesariamente planificando estratégicamente a futuro. Pero creo yo sí que este gobierno tiene la misión de... Obviamente la frustración de expectativas es un hecho de la vida humana, ¿cierto? No hay ninguna relación ni afectiva, ni laboral, ni política que no conlleve frustración de expectativas. Aquí no va a ser distinto. La pregunta es cuál es el umbral tolerable de frustración de expectativas. Si este gobierno se mantiene en ese umbral tolerable, abrochando algunas agendas simbólicas, no solo para la izquierda, sino para esta cultura política nacional hoy día, muy conectada con la nueva generación que entra a participar activamente de la política, apoyando el proceso constituyente. Yo te propongo de esta manera simbólica. Si Gabriel Boric promulga la nueva constitución, después de que se apruebe, ¿cierto? Imaginémonos que sale todo bien,
que se aprueba el texto final y es él el que finalmente la promulga. Bueno, yo creo que es casi cinematográfico. O sea, él fue una de las pocas personas que en su tribu, en su mundo, concurrió contra la opinión de muchos, fue funado, agredido, ¿cierto? Y él va y dice, hay una salida pacífica, institucional a este conflicto social, abre la puerta del proceso constituyente, así que yo creo que obviamente sería muy importante que lo termine, terminaría básicamente sepultando la constitución de Pinochet, lo que no pudo hacer la generación anterior. Así que desde ese punto de vista, creo que no hay que pensar, y sería iluso pensar, que el ánimo de la protesta desaparece por completo. Sí. Lo que sí hay que tratar de hacer es conducir esa ansia de transformación de la manera más institucional, participativa, inclusiva posible, ¿cierto? Manteniendo ciertos equilibrios y entendiendo que hay chilenos que tampoco quieren estar en estado de excitación revolucionaria todo el tiempo. Sí, claro. Pues sería bastante infantil pensar eso. Y en la medida que se frustren las expectativas, pero a un nivel soportable, me parece que vamos a andar bien. Ahora, Cristóbal, ayer en la entrevista en Tolerancia Cero, Gabriel Boric también enfatizaba de que no se buscaba moderación, ¿no? Y que él decía que ese era más bien un reflejo, la búsqueda de esa moderación de los temores de las élites, algo que ya había planteado anteriormente. Pero sí hablaba de prudencia de alguna forma, ¿no? Y eso está directamente relacionado con las expectativas, precisamente, ¿no? No hacer fácil manejar ese afán por cambiar efectivamente las cosas cuando también tiene un escenario complejo en el Congreso, como decíamos, con votos bien ajustados, económico también limitado. Por suerte. O sea, por cierto, me refiero a que el concepto de moderación en todo caso es bastante parecido al de prudencia. Lo que pasa es que hay ciertos conceptos que para esta generación obviamente cargan con una cierta mochila. La democracia de los acuerdos, ¿cierto? La idea de los consensos. Esta es una generación que muy un poco en la crítica que hace Chantal Mouffe, ¿cierto?, a la tercera vía, cree que cada vez que se habló de consensos y cada vez que se habló de la democracia de los acuerdos, en verdad lo que ocurrió es que se pasó de contrabando la visión hegemónica de la élite, claro, ¿cierto? Una visión, una cierta racionalidad tecnocrática neoliberal, y a eso se le llamó consenso, ¿cierto? Ellos lo que están haciendo es disputando que ese sea necesariamente el consenso. Y eso me parece que está bien, ¿cierto? Pero en esa disputa uno no puede cerrarse, por todo lo contrario, a la creación de nuevos consensos que esta vez reflejen, obviamente, la diversidad política, cultural, ideológica del país. Eso es evidente, ¿no? Uno no se puede cerrar a eso porque uno construye como gobierno a partir de grandes acuerdos. Que ciertas palabras hoy día tengan, por así decirlo, una carga negativa para el mundo de Boric, quizás decir moderación es sinónimo de claudicación, pero en el fondo está apuntando a lo mismo. Sí. Cristóbal, una última pregunta antes de que se nos vaya el tiempo, pero ¿cómo crees tú que va a poder manejar Gabriel Boric la convivencia de estos dos mundos dentro del gobierno? Por una parte su bloque político original de Apruebo Dignidad y por otra parte la incorporación de estas otras fuerzas. Gonzalo Vinter el fin de semana hablaba del gobierno como un escenario de batalla política, digamos, ¿no? De disputa política, decía, para ser preciso. Pero eso es bien riesgoso, es una tensión constante. Sí. Hay una frase que me gusta de la serie Game of Thrones, donde Varys dice: el poder reside donde los hombres creen que reside. En este caso sería donde los hombres y mujeres creen que reside. Y simbólicamente hoy día el poder reside en la persona de Gabriel Boric. Hay una especie de Boric manía, además, donde su figura, su estatura ha crecido a niveles casi mitológicos en cuestión de semana, lo que obviamente tiene una complejidad desde el punto de vista de las expectativas, pero eso es otro punto. Pero hoy día a mí me parece innegable que el poder reside en el núcleo político cuyo corazón es Gabriel Boric. Y está Isquia Siche, está Camila Vallejo, está, ¿cómo se llama?, Giorgio Jackson, por supuesto. Ahí está el poder. Y por lo tanto, me parece que las piezas por separado que se compraron, por así decirlo, de la exconcertación, son piezas que son funcionales a ese proyecto político, por lo menos al del inicio. Bien, Cristóbal, muchas gracias por conversar con nosotros para ir aportando más lectura y puntos de vista sobre lo que está ocurriendo. Gracias.